Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. En otro video polémico, señores, lo que vamos a hablar, edición especial, Viernes Santo. Mi muerto es cristiano. Tata, pero ¿por qué usted trae este tema el Viernes Santo? Y afirma que el muerto, que el enfumbi, es cristiano. Mira, vi tatas inquisimalongos, paleros, ganguleros en las redes, hablando que la práctica de la Semana Mayor o las actividades que se hacen en la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, no pertenecen al malongo. Está bien, no hay ningún problema. O sea, la práctica de lo que llamamos palo malongo, que es el palo más ancestral de esta religión, palo monte, palo mayombe, ya Esquimbiza pues tiene variantes de otras corrientes espirituales. Estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo. Pero ¿dónde tú dejas el muerto que vive en tu fundamento? Porque la mayoría de los tatas en Quisimalongo, ganguleros, paleros, el muerto que tienen en su fundamento no vino de las tribus Bantú, e incluso hasta no fue iniciado en el palo mayombe, ni el palo monte, ni palo malongo, ni la madre de los tomates. El muerto que tú tienes en tu prenda es cristiano, porque cuando estaba en materia, se bautizó, se confirmó, se hizo la primera comunión, se casó, hizo todos los sacramentos, hasta lo que le llamaban antes la extremaunción, ahora se le llama unción de los enfermos. Ese muerto que tú tienes en la prenda viene de una tradición cristiana. ¿Cómo tú bregas con eso? ¿Cómo tú lidias con eso? Si tú estás hablando en boca y jarra que tu práctica no tiene que ver nada con el cristianismo, pero el primer representante del cristianismo que tú tienes es en tu prenda, es un cristiano, un enfumbi cristiano o un espíritu cristiano. ¿Cómo lidiamos con eso? Si tú eres tan bantú, tú eres tan mayombe, eso es ignorancia total. Vamos a hablar cosas claras, precisas. Que estos practicantes del palo, mayomberos, quimbiceros, todo lo que ustedes dicen es cierto. El cristianismo no tiene que ver nada con el malongo. Eso muy bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es la realidad espiritual cuando tú trabajas en un fundamento. Y cuando específicamente vive en tu prenda un espíritu que cuando dio su caída era cristiano. ¿Cómo tú lidias con eso? Te vas a entrar en una garata con el muerto tuyo a decirle, no, porque tú tienes que decir que eres malongo, porque... No, la realidad es que esta práctica tiene que lidiar con todo tipo de espíritu. Esa es la realidad, no importa la creencia que tenía ese muerto. Mira, vamos a hablar bien claro en estas cosas. Yo he oído tanto disparate en esta semana sobre la Semana Santa y los practicantes del palo y quieren desvincularse y ellos se han olvidado, ellos no estudian los contextos históricos donde se dieron estas prácticas mágico-religiosas, específicamente en Cuba, en Puerto Rico y en Santo Domingo. O sea, porque la mayoría de estos tatas en Quisimalongo, gangoleros, paleros, su padrino eran gente de poca letra, gente que no había estudiado. Pero se dieron conmigo que yo sí estudio y yo investigo.
Y yo no doy nada por sentado, como hacen muchos de estos practicantes del palo, porque su padrino va bajo el efecto de los espíritus destilados y un tabaco te dijo par de cosas, tú se lo creíste, y eso no es así. Mira, más que si yo no soy cristiano y yo practico el malongo y no tiene que ver nada con cristianismo, que yo no guardo la Semana Santa, yo no tapo mis fundamentos, todo este tipo de cosas que ellos hablan. El que ha trabajado en investigaciones paranormales por muchos años, como yo investigué, casi estuve 15 años en esto, y la experiencia de otros investigadores de fenómenos fantasmales. La Semana Mayor siempre ha sido una semana de actividad paranormal. Y no importa un pepino algo si usted es malongo, luterano, cristiano, no importa eso. La realidad es que el mundo espiritual se mueve en la Semana Mayor, en la Semana Santa, más que otros específicamente en el mes de octubre hay mucha actividad espiritual y paranormal, usted sabe, la celebración del Halloween o el día de la noche de las brujas. Pero la Semana Mayor, Semana Santa, es uno de las semanas donde más actividades paranormales se dan a nivel del mundo. Créame. Yo me acuerdo, el padre Antonio González Quevedo, un gran parapsicólogo católico, le llamaba mucho la atención que se daban ciertos fenómenos, por ejemplo, las imágenes de la Virgen María sangrando, los crucifijos sangrando, y una serie de fenómenos, como se ha dado también, porque no crea que este tipo de fenómenos paranormales solamente se dan en el contexto cristiano. Yo conocí, aquí en Puerto Rico hubo un caso bien famoso de una dama cristiana que su casa, desde el techo y las paredes, salía a aceite de oliva, o lo que ella le llamaba aceite de unción. Y entonces pues, hicieron unos análisis y no era ninguna cuestión química. Eso se le llama aporte. Aporte es un fenómeno pues, que hay cosas que se manifiestan dentro de una casa que no estaban. Entonces, la Semana Mayor, más que tú decir que si tapas el caldero no lo tapas, en la Semana Santa, los que trabajan la mano izquierda, el Black Magic, magia negra, Viernes Santo es donde se hacen. Si estos tatas malongos son ignorantes o todavía su trabajo todavía no está a esos niveles, la Semana Santa se utiliza para hacer la cosa mala, brujería, magia negra, profanaciones y todo este tipo de cosas de la figura de Cristo. Es que, ¿en qué mundo usted vive? ¿Usted vive en Melandia? ¿Usted vive en el mundo de Macondo, como dicen aquí en Puerto Rico? Mire, los investigadores paranormales del mundo le interesa ir a cementerios, a iglesias, incluso a actividades donde hay procesiones, porque siempre se puede captar algún tipo de fenómeno paranormal. O sea, es más, la cuaresma
a nivel energético espiritual es fuerte. Y el que sabe investigar de estas cosas, que sabe cómo se mueve el bacalao o se mueve la cosa, sabe que la cuaresma y la semana mayor es bien caliente a nivel espiritual. Miren, estos paleritos ingenuos, porque hay que llamarle así, no saben que los espíritus desencarnados que dieron su caída y eran personas que estaban en la religión o la fe católica, hay apariciones espirituales en las iglesias. Y estos espíritus vienen a la iglesia porque como una especie de pagar penitencia. Y eso yo lo pude captar en una catedral aquí en Puerto Rico, donde la gente pues se sienta en los bancos y no está pendiente a todas estas cosas, pero sí yo me di de cuenta en la poniendo una cámara de frente a la entrada de la catedral, que empezaban a entrar entidades, o mejor dicho, espíritus desencarnados, y cuando llegaban a la iglesia se arrodillaban. Por eso la iglesia es un lugar de alta actividad paranormal, y específicamente iglesias históricas. Entonces, cuando yo me río, el nivel de ignorancia total, porque es ignorancia total. La Semana Mayor es uno de esas semanas donde hay una gran actividad paranormal. Los espíritus no descansan, señores. Eso, como dicen los sacerdotes católicos, que los espíritus descansan en paz. Ningún espíritu descansa en paz, y menos si su vida material, cuando ellos estaban en carne y hueso, fue mala. Por lo tanto, hay miles, para no decir millones de espíritus en la Semana Mayor, en las iglesias, en lugares, moviéndose, manifestándose más del usual. Eso lo sabe un investigador paranormal, excepto estos mayomberos distraídos, ganguleros, que no quieren entender y comprender que muchos de los espíritus que los tatas en Quisimalongos trabajamos son gente que vino de la tradición cristiana. Es raro encontrar una prenda que el infumbi que viva ahí o el muerto que viva ahí haya sido iniciado en el palo monte, mayombe, quimbisa. Usted lo sabe. Que cuando dio su caída no estaban en la religión. Por eso cuando yo veo paleros y ganguleros bobolones haciendo oraciones en bantú y en kikongo, los muertos, si ese muerto no vino de esa tradición, no va a entender un pepino en golo de lo que usted está diciendo. Lo que estoy hablando aquí es bien profundo. Aquí esto es arroz y habichuela, las cosas como son. Sin cuentito, oh, yo no practico, yo no guardo la Semana Santa porque yo soy mayombero y yo practico malón. No, mire, usted no lo practica, pero los muertos que usted tiene, sí. Recuérdese que el muerto trabaja con usted por un pacto que usted hace con él. Y aquí no tiene que ver si era cristiano, musulmán, anglicano, excepto los espíritus que te pueden dar problemas para pastar, para poder colaborar contigo. Tú que eres tatanquisimalongo, gangulero, tienen que ser espíritus que vienen de la tradición pentecostal, cristiana, que te van a decir, no, yo no voy a prestarme para eso. Y son espíritus que están todavía pululando en el mundo material, todavía no se quedaron ahí entre el mundo espiritual y el mundo material, y ese no va a querer colaborar, no, porque la Biblia dice que lo que tú practiques está maldito y 20 cosas te va a decir. Como ha pasado a algunos practicantes del palo tan inteligentes, porque son tan inteligentes, que vienen, levantan un muerto y no se dan de cuenta que ese muerto vino de la iglesia pentecostal, de la iglesia cristiana pentecostal. Entonces es un problema porque tienes que darle camino para atrás.
porque te llevaste a quien no te tenías que llevar. O sea, el tantanquisimalongo, gangulero, palero, cuando va a pastar, no está en esa vaina que si eres cristiano, que si es anglicano, que si es luterano, que si... No, eso no... La preocupación de ese espíritu no es esa vaina. La preocupación de él es en el estado donde él se encuentra en estos momentos, en el plano espiritual donde él está, que puede estar en confusión, que no está claro qué es lo que está pasando, y tú eres el único que puede prender una vela y decir, darle en esa oscuridad, prender una luz y decirle, estoy aquí, te puedo ayudar. Eso es lo que hace un gangulero, un palero. Y aquí estos paleros distraídos, pues no quieren entender y comprender que la Semana Mayor es una actividad de alta actividad paranormal. Y lo sabemos los investigadores que hemos estado en esto, que hemos utilizado los equipos electrónicos. Entonces yo veo todo que si no tapo prendas, que si usted puede tapar las prendas que usted quiera, pero si ese muerto viene de una tradición cristiana, se puede ir a janguear como dicen aquí en Puerto Rico, se puede ir a una iglesia, puede ir a lugares donde hay algún tipo de actividad religiosa. Almas en pena. Tú sabes la cantidad, millones de almas en pena que hay por ahí. Entonces yo tengo que hablar las cosas como son. Que si yo no soy cristiano, yo practico malongo. Eso lo dice usted, pero los muertos con los que usted trabaja vinieron de una tradición cristiana. Y ellos no han, porque usted haya pactado con ellos, ellos no dejan de creer en lo que creían cuando estaban en materia. Solamente usted, en la mente ignorante suya, se cree eso. Porque eso es así. ¿Entiende? Aquí yo no vengo a hablar cuentos chinos. Es que si aquí no es cuestión de atrapar prendas, señores. Es que con los enfumbis, los muertos que usted trabaja, vinieron muchos de ellos de la tradición cristiana. Usted no cree en Cristo, pero ellos creen en Cristo. Usted no cree en la Virgen María, ellos creen en la Virgen María. Usted no puede cambiar lo que ellos creen. Usted le puede dar alternativas a ese enfumbi o a ese muerto en las circunstancias espirituales donde está, en el plano donde está, que está en una confusión, que está en una turbación, que no sabe para dónde va. Usted le da una alternativa, prende una vela, una luz en la oscuridad de esa entidad espiritual para llamarlo y darle una alternativa para ayudarnos y trabajar con nosotros en este plano material. Eso es lo que hace un tantanquisimalongo. Aquí no es que si vino que si nosotros somos bantúes, kikongos, eso no tiene que ver nada cuando tú vas a pactar con un muerto. Entonces estos bobolones se ponen a hacer rezos y cantos en kikongo. Los muertos y si ese muerto no vino de esa tradición, no te va a entender un pepino angolo lo que usted está diciendo. Todavía hay imbéciles que hacen esto. Si ese tipo no vino de ese enfumbi, ese espíritu desencarnado no vino de la tradición del palo, vino de una tradición cristiana. Y hablan en español. No hablan bantú, ni kikongo, ni la madre de los tomates. Usted tiene que hablarle en blanco y negro. En arroz y habichuela, como decimos aquí en Puerto Rico. Déjese de estar inventando. O como me dijo un gangulero cubano, de que no, que cuando yo me muera voy a encontrar en una tribu bantú. Mire, señor, si usted no tenía un vínculo con esa gente, usted no va a aparecer allí. Usted va a aparecer en otro lado. Vamos a dejarnos de fantasía.
Mira, a mí no me importa un pepino angolo si un gangolero, palero, tatanquisimalongo quiera celebrar o no la Semana Santa. Eso para mí es insignificante. Si quiere tapar la prenda, que la tape. Si no la quiere tapar, que no la tape. A mí no importa. Eso son bobadas. Pero usted tiene que tener claro algo. Para usted, los enfumbis, los espíritus que trabajan con usted, no, esta religión no. Eso es usted en su mente limitada, porque usted no sabe cómo trabaja el mundo espiritual, el mundo astral. Mientras usted dice que se sigue trabajando y se sigue trabajando en Malongo, hay una gran actividad paranormal en la Semana Mayor. Los espíritus no dejan, porque sea un Viernes Santo, los espíritus no dejan de manifestarse. O en la Semana Santa. Los espíritus tienen sus preocupaciones, tienen sus dilemas. Y el Tata Inquisimalogo, que sabe cómo se mueve el mundo espiritual, porque hay Tata Inquisimalogo que todo le llaman muertos oscuros, no saben que hay distintos tipos de espíritus de acuerdo a su inclinación. O sea, son gente que no sabe cómo se mueve el mundo espiritual. A nivel espiritual, a nivel de qué pasa en la Semana Mayor, es una de las semanas donde más actividad espiritual hay, que se mueven espíritus desencarnados. Y esos espíritus salen muchas veces y pueden haber apariciones en iglesias, en santuarios, en un montón de lugares, porque esos espíritus están perturbados, están en una profunda crisis desde que dejaron su materia y están ahí buscando algo que pueda llenar esos vacíos que ellos tienen. Esa es la realidad. Así que esto no es cuestión de tapar prendas o destapar. Esto no tiene que ver nada con eso. Lo que quiere decirte, mi hermano, que usted practica el palo monte, el mayombe, quimbisa o la madre de los tomates que usted practique, es que la Semana Mayor hay actividad paranormal y los muertos se mueven. De acuerdo a si son espíritus desencarnados que creyeron en el cristianismo, sea en la parte cristiana o en la parte católica, ellos se van a manifestar mucho más de lo usual. Eso lo saben los investigadores paranormales, excepto algunos tatas distraídos que hay por ahí. Yo no estoy diciendo aquí que los tatas vayan a las 7 palabras, que vayan a la ceremonia, a la celebración, la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo no le estoy diciendo que vayan el Jueves Santo. Yo no estoy, o el Domingo de Resurrección. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que los muertos en esos días, la experiencia, más allá de la cuestión que si tú eres iniciado de esta religión, los investigadores paranormales han dicho que hay 2 fechas donde se mueve la actividad paranormal. Una es para finales de octubre, por el Halloween, y la Semana Mayor, que es la Semana Santa. Entonces, cuando hay más ataques espirituales, donde hay manifestaciones del bajo umbral, porque ellos se creen que lo que existe son espíritus oscuros. Déjalos en ese cuento chino. Las grandes manifestaciones del bajo umbral, porque tengo que decir, existe el alto astral, existe el bajo astral, existe el bajo umbral. Y el bajo umbral se mueven los diables o espíritus maléficos. Déjame llamar el espíritu maléfico porque le da una crisis. Porque los baculos nunca hablaron de demonios. Ignorante. La maldad siempre ha existido y la maldad siempre ha estado representada por entidades espirituales. Solamente en la cabeza encéfala o de poco pensar de ciertos practicantes que no se dan de cuenta que el mal existe y el mal está representado. Esa es la verdad.
Si tú bregas con muertitos oscuros, tú eres carne de cañón para las entidades del bajo umbral. Porque cuando tú das por inexistente una realidad espiritual como el bajo umbral, vas a caer como un bobo en las manos de ellos. Eso se llama no darle importancia al mundo espiritual donde tú te mueves. Y si tú no has tenido mucha experiencia conectándote en estos planos espirituales, menos estás como un muchacho perdido, sin brújula, sin péndulo, caminando en un sitio que tú no sabes ni para dónde tú vas. El bajo umbral se manifiesta, el bajo umbral, el infierno, como usted le quiera llamar. A mí no me lleva a ninguna crisis decir eso. Yo lo que digo es que existen tres planos astrales: alto astral, bajo astral y bajo umbral. Y que el bajo umbral es el más que se manifiesta en estos días de la Semana Mayor. Y no es porque yo soy ay, esto es un tata que es cristiano, mire, bobolón. Eso no tiene que ver nada con que tú seas cristiano. Eso tiene que ver que el mundo espiritual se manifiesta en ciertos momentos en el año, como el Día de los Muertos, como el día de Halloween y como la Semana Mayor, específicamente Viernes Santo. Que hay gente que no son de la tradición del palo malongo, ni mayombe, ni quimbiza, y utilizan esta semana para hacer trabajos oscuros, black magic, para los que no quieren entender y comprender esto. Y mi responsabilidad aquí es a estos muchachos que están en la ignorancia, que llevan el tema que si tapar o no tapar una prenda. Es que independientemente si tú crees en el cristianismo o no crees en el cristianismo, siempre ha habido una actividad paranormal bien fuerte en la Semana Mayor. Y esto está validado por investigadores paranormales. Y específicamente en catedrales y lugares históricos de la cristiandad se dan una serie de fenómenos paranormales y que la gente lo puede manifestar. Hay gente que ha estado en una iglesia y está sentado en un banco y hay una persona sentada al lado y después cuando mira no está. Porque hay espíritus que eran penitentes cuando estaban en materia y en el mundo espiritual siguen como espíritus penitentes. Espíritus que caminan en una iglesia de rodillas. Y esto no es cuestión que si yo soy cristiano o que el malongo no se practica cristiano. Eso son ignorancia totalmente. Usted tiene que saber cómo es que se mueve el mundo espiritual y no tiene que ver nada si tú eres malongo, si tú eres quimbiza, si tú eres la madre de los tomates, eso no tiene que ver nada. Simplemente que el mundo espiritual se mueve de acuerdo a las inclinaciones que tengan esos espíritus. Esencial, mi amigo Guaso. Entonces, esto es un video caliente y va a venir algunos practicantes del palo quizás a tirarme, pero gracias a Dios los haters se han eliminado de mi canal. No sé si la vibra que sale de aquí los espanta, pero gracias a Dios hay gente que está entrando a este canal y lo que hace es aportaciones positivas, habla bien del contenido, no entra en este tipo de cosas, pero este tema es bien polémico.
Han salido tatas en las redes hablando sobre de que si taparlo no la prenda. Eso es, aunque usted la tape o no la tape, va a haber una alta actividad paranormal en la Semana Mayor. Eso es una realidad. Entonces, pero lo más que me molesta es que ellos en sus fundamentos tienen enfumbis o espíritus desencarnados que vienen de la tradición cristiana. Y porque usted lo tenga en una prenda, ellos no dejan de creer en lo que creían cuando estaba en carne y hueso. Él está en su prenda porque él aceptó trabajar con usted. Usted entró en un pacto con él. Y no tiene que ver un pepino angolo si hay espíritus desencarnados que vienen de la tradición católica que están dispuestos a trabajar con usted. Pero los espíritus muchas veces que uno trata de pactar con ellos, que vienen de tradiciones cristianas pentecostales, no van a querer trabajar contigo porque ellos ven lo que tú practicas como algo negativo. Eso es en arroz y habichuela y sin muchas cosas enredadas. El mundo espiritual es así. Usted puede llamar a un espíritu desencarnado que vino de la iglesia anglicana y usted pide que trabaje con usted y él colabora con usted, independientemente del- de, de su creencia. Para que un espíritu quiera o no colaborar con usted o pactar con usted, va a depender de los prejuicios y el conocimiento que tenga ese espíritu desencarnado. Esa es la realidad. Entonces pues caen en unas idioteces, porque esa es la realidad. La Semana Mayor es una semana de mucha actividad paranormal donde se mueven millones de espíritus. Porque hay muchos espíritus desconsolados, hay muchos espíritus que están buscando algún tipo de consuelo. Porque cuando dejaron el plano material se llevaron una serie de problemas. Porque eso de que las personas, ay yo, él está descansando en paz. Miren, ninguno de mis familiares está descansando en paz. Si hay cosas que dejaron en este plano material que no resolvieron, no está descansando en paz. Esos son cuentos que hace la Iglesia Católica Apostólica Romana para que usted no se meta en el mundo espiritual. No hay tal cosa que descansen en paz. No hay tal cosa. Si esa persona cuando está en materia murió de mala forma, la muerte no te libera de esas angustias que tú tenías en el plano material. Esa es la realidad. Entonces, mi muerto es cristiano. Mi muerto, pues, practica la religión o la fe católica. Eso es lo que practicaba cuando estaba en materia. Él está trabajando contigo porque tú tienes una necesidad que él trabaje contigo y él tiene una necesidad porque te necesita para bregar con su conflicto espiritual que él tiene en el plano espiritual. Y esto básicamente es una cuestión de conveniencia. Y no se entra en esos aspectos de mente chiquita, que si tú eres cristiano, que si yo soy malongo. Eso cuando tú vas a interactuar con el muerto, eso no importa un pepino angolo. Lo que importa es que tú me vas a ofrecer. ¿Qué ayuda tú me vas a dar para yo sacarme de donde yo estoy? Eso es arroz y habichuela.
sin mucho lenguaje bantú, kikongo y cosas enredadas que tú ves por las redes. Que el Tatenkisimalongo, el palero, le dice al espíritu desencarnado, no se entra que si tú eres cristiano, sabemos que para decir el 95% de los muertos que están fundamentados en las prendas son bien, estoy siendo generoso, son son cristianos. Y cuando estaban en materia eran cristianos. Lo que pasa es que las circunstancias por las cuales los llevas a ellos a pastar o trabajar contigo es por su condición espiritual en el plano donde se encuentran. Que necesitan ayuda. Necesitan luz y progreso evolucional. Entonces tú estás ahí para eso. Depende, porque si tú hay ganguleros que trabajan para la cosa mala, pues no, lo reclutará para hacer cosas malas. Pero cuando tú trabajas para la cosa buena, pues reclutas esos espíritus para la cosa buena. O pastas con espíritus para hacer cosas buenas, para ayudarlos en su luz y progreso. Porque cada vez que yo utilizo a alguno de mis enfumbis o espíritus desencarnados para hacer algún tipo de labor espiritual positiva hacia otra persona, eso significa que eso va a beneficiar a ese espíritu. Contrario, si yo pongo al espíritu a hacer cosas malas. Eso es la realidad. Así que los que hablan de eso, de tapar la prenda, de tapar la prenda o no taparla, eso es comentario chiquito. Realmente usted no sabe lo que se está moviendo en el mundo espiritual ahora, en esta Semana Mayor. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente, muchos espíritus que vienen de la tradición cristiana. Y porque usted lo haya metido en una prenda, no crea que él no reconoce esas prácticas religiosas. Porque él vino de ahí cuando estaba en materia. Así que de que esos cuentos chinos y esas desconocimiento total de cómo trabaja el mundo astral. Punto. Esa es la realidad. Están confundidos. Cuando yo veo un Tatenkisimalongo hablando del mundo espiritual, hablando de muertitos oscuros, hablando cosas, tú te das cuenta que no sabes un pepino angolo de lo que es el mundo espiritual. Y no sabe que los espíritus hay grados de bondad y grados de maldad. Hay espíritus inclinados al bien, inclinados al mal. Hay 3 niveles espirituales que los he mencionado y los sigo mencionando: alto astral, bajo astral y bajo umbral. Que hay entidades espirituales que nunca han estado en materia, nunca han tenido cuerpo físico, que los hizo en Zambi, los hizo Dios Todopoderoso, como usted le quiera llamar a Dios. A mí no me quita el sueño si usted le llama Brahma o como usted le quiera llamar. Dios. Porque Dios no tiene limitaciones. Si quiere hacer seres incorpóreos, los puede hacer. O seres que nunca han tenido cuerpo físico, lo puede hacer. ¿Quién es usted para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? Usted es un ignorante si le dice eso a Dios. Dios hace lo que le dé la santa gana, para decírtelo en palabras claras y precisas. Así que en el mundo espiritual, específicamente el mundo astral, hay muchas cosas que muchos ganguleros, paleros, distraídos por ahí, no saben lo que hay en el plano astral. Eso tú lo ves en la forma como hablan. Que no tienen conocimiento, no tienen experiencia trabajando con el mundo espiritual. No saben que hay corrientes espirituales que te pueden llevar a Pateco, que te puedes ir para Campofinda, para el cementerio. Que hay cosas que tú no puedes abrir una puerta porque puede tener consecuencias a nivel espiritual.
puede costarte tu desencarnación. O sea, hay cosas. Esto no es juego de niños. Entonces tú ves, Tata Inquisimalongo dándole prenda a gente que no sabe, no sabe ni dónde están parados. Entonces cuando empiezan a tener problemas por el desconocimiento que ellos tienen, entonces vienen y me llaman a mí, mira, Tata, ayúdeme, que yo no, mi padrino me dio tal fundamento y yo no sé cómo trabajar eso. Pero tu padrino no sabía que tú para bregar con un fundamento tú tienes que tener capacidades mediúnicas. O sea, tú tienes que tener esa capacidad para comunicarte con un espíritu. ¿Cómo te va a dar una prenda si tú no eres mediunidad? La mediunidad es un requisito indispensable en esta religión. Tú tienes que tener la capacidad de hablar, de escuchar, de ver a los muertos. Si usted no tiene eso, no coja ningún fundamento. O si le faltan participar en actividades espiritistas o estudiar espiritismo caldesiano, todo eso apréndalo y estúdielo como parte de su acervo cultural, intelectual. Pero no deje de seguir aprendiendo y hablar con gente que sí sabe lo que es el mundo astral. Pero vuelvo y le digo, estos suscriptores que me han escrito, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Si usted no tiene capacidades mediúnicas, usted no coja una prenda. Porque eso va a acarrear problemas. Usted está como Magú. ¿Se acuerda el personaje de ese Magú? Que era como ciego, que él guiaba los carros y de milagro no chocaba con los demás. Usted está guiando sin visión ninguna. Entonces, cuando usted no tiene visión ninguna a nivel del mundo espiritual, usted está abriendo puertas y se puede poner a peligros, que hay muchísimos en el plano astral. Eso no te lo van a decir estos tatas distraídos de Facebook, de Instagram, ¿no? que están haciendo payasadas en las redes. Eso no te van a hablar de eso, porque ellos no saben un pepino angolo. Tú cuando escuchas a esos tatas en Quisimalonga hablando del mundo espiritual, lo que te da es risa, porque no conocen cómo trabaja el mundo astral. Tienen una imagen que no es la realidad de lo que se bandea, de las cosas que se dan en el plano, la interacción del mundo espiritual con el plano material. Este video es fuerte y va a haber muchos de estos distraídos. Que usted no tiene razón. ¿Cuál es el muerto que está en su prenda? ¿Vino de tradición cristiana? No crea hasta, y te lo voy a decir más claro, hay muertos que hay en fundamento, que si usted lo pone a trabajar en estas semanas, no van a querer trabajar. Y yo me acuerdo un chamaco que le vació un galón de chamba a su fundamento, y el muerto ni para atrás ni para adelante. Y cuando él me preguntó si ese muerto viene de la tradición cristiana, el muerto estaba cheche trabajándote fuera de la Semana Mayor. No es porque aquí no tiene que ver mucho que si el tata lo practica o no lo practica, es el muerto que está en ese fundamento. Y yo me acuerdo que le dio un galón de chamba a ese muerto. No, que el muerto no quiere caminar, no quiere trabajar en Semana Mayor. Pero lo que pasa es que el muerto está respetando la Semana Mayor. Esa es la realidad de que yo hablo en este video. Y no tiene que ver un pepino angolo si usted es cristiano o que usted no lo es. Eso no tiene, es el muerto de fundamento. Pero si usted no tiene la capacidad de escucharle, el muerto quizás le dice, mira papi, yo no,
Tú me estás pidiendo que haga cosas ahora, pero yo no voy a hacer nada porque estamos en la Semana Mayor. Y esto no tiene que ver que si tú practicas malongo o no practicas malongo. El muerto de tu fundamento, que cuando estaba en materia era cristiano, él no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque quiere respetar la semana. Aunque después del domingo de resurrección, él esté en la disposición de ayudarte o trabajar lo que tú le pidas. Eso es una realidad. Te hablé del señor que le dio un galón de chamba al muerto y el muerto no caminó porque el muerto no quería trabajar en la Semana Mayor. Punto. Sencillo. 2 más 2 es 4. Arroz y habichuela, claro, preciso. Sin mucho conocimiento rebuscado. Lo práctico. Un espíritu desencarnado que viene de una tradición cristiana y sabe que estamos en la Semana Mayor, no, muchas veces se va a sentar y no va a querer trabajar. Esa es la realidad. ¿Cuántos tatas en Quisimalongo han hablado de esto que yo estoy hablando aquí? Lo mismo puede pasar que tú jalaste un espíritu de la religión musulmana. Y en ese día era el día de Alá y él no quiere trabajar. ¿Por qué respeta ese día? Y aquí no es que si mi muerto es mi esclavo. Eso es. Yo me acuerdo de esa Yayanquisi mexicana que dijo que mi muerto es mi esclavo. Tu muerto no es esclavo. Usted sabe que los negros congos que vinieron en esclavitud a las Américas, si y esos espíritus congolenses que vinieron bajo el yugo de la esclavitud, les gusta que tú le llames esclavo o que tú eres mi esclavo. Cuando la esclavitud es lo más denigrante que le puede pasar a un ser humano. Entonces, cuando tú ves estas yayas ignorantes hablando de que si mi muerto es mi esclavo, o tatas en Quisimalongo, que si mi muerto es tu esclavo, eso es una falta. Si usted respeta a los ancestrales, usted respeta a los negros congos esclavos que vinieron a las Américas, no use la asquerosa palabra de esclavitud. Porque usted le está faltando el respeto a los muertos. Esa es la realidad. Ese es el contexto. La esclavitud en cualquier contexto es lo más abominable que puede haber. Es la privación de libertad en un ser humano. Así que deje de estar hablando de que si mi muerto es mi esclavo, es una falta de respeto tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Hay que cantárselas así como ustedes. Un muerto trabaja contigo porque pacta contigo, porque está dispuesto a caminar contigo. Porque tú le hiciste una propuesta y él está dispuesto. Él está dispuesto a trabajar contigo. Sencillo. Y él quiere trabajar contigo. Así que es que la gente, tú trabajas con un espíritu desencarnado. Los espíritus desencarnados tienen su creencia y tienen sus prejuicios. Porque si hayan muerto, esa estructura de ideas está ahí presente. Este video no es para todo practicante del Palo Monte, un mayombe quimbisa. Esto lo puede escuchar gente que tiene mente abierta, gente que está receptiva. Porque hay un montón de gente que todavía están atados a conocimientos erróneos que le dio su padrino. Y su padrino le habla del mundo espiritual cosas que no son como su padrino se las contó. Aquí ha venido Vititicongo, Brillumbero,
de todas las ramas del palo me han escrito a mí. Y me han hecho distintas preguntas. Y yo le hablo desde mi experiencia. Porque yo he estudiado y yo he experimentado muchas cosas en el mundo astral. Y yo puedo hablar con cierta autoridad, vamos a decirlo de ese sentido, sobre estos temas porque yo no hablo del aire. Yo hablo de una experiencia, de una experiencia y en adición a eso mis conocimientos sobre los temas. Y yo tengo que hablar las cosas como son, mi hermano. La Semana Mayor, o la Semana Santa, como usted le quiera llamar, es una semana de gran actividad paranormal. Y eso no tiene que ver nada porque si tapaste o no tapaste la prenda. O no tiene que ver nada si usted fue a la celebración de la muerte y pasión de Cristo, a una iglesia, a una catedral. Si usted fue al Via Crucis, eso no tiene que ver nada. Esta semana es una semana donde se ha dado muchas actividades paranormales. Uno va a iglesias, santuarios, a cementerios, o los alrededores de estos templos, y tú vas a ver hasta las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque esta semana mueve mucho el mundo astral o espiritual. Y la gente no entiende y comprende que todavía hay espíritus buscando luz porque están en una oscuridad. Porque todavía alberga sus creencias religiosas, no importa si es católico, si es cristiano, pentecostal, si es musulmán, no importa el tipo de práctica. Los espíritus albergan una serie de creencias espirituales que no cambian en nada cuando se van al plano material. Porque ellos están peleando con el dilema, porque yo estoy aquí en el plano astral y que yo tengo que hacer, que yo tengo que trabajar para salir de este atolladero espiritual donde yo estoy. Y ahí es que entran los tatanquisimalongos a darle alternativas a esos espíritus para colaborar con uno. No son esclavos de nosotros. Son colaboradores o seres que quieren trabajar o pactar con uno. Esa es la realidad. Entonces usted tiene que entender esto. Entonces, no se vaya por discusiones chiquitas. Esta semana hay gran actividad espiritual y paranormal en cualquier lugar, en un cementerio, en una iglesia, hasta en la calle. Hay un gran movimiento espiritual, ¿entiende? Y los seres se manifiestan. Y no importa si usted tapa o no la prenda, eso son discusiones chiquitas. Que si usted practica malongo, bueno, pero el muerto que usted tiene en la prenda no practica malongo. Ese muerto está ahí porque usted pactó con él quiere trabajar con usted. Aunque usted practique el malongo, aunque usted practique el mayombe, el quimbisa o la madre de los tomates, ese muerto, usted pactó con él, quiere trabajar con usted, independientemente de lo que él crea. Porque básicamente lo que tú hiciste con él fue un pacto de colaboración, mi hermano. No confunda la dinga con la mandinga. Es como un hijado mío, cada vez que dice que yo hago estos videos que doy fuerte como el DH, pues que hay que dar fuerte porque es que la gente pichea para loco y no quiere entender las cosas. Así que ahí aclarándole todas las cosas ahí claro y preciso. ¿Qué tiene que ver? Usted puede ir a la vigilia pascual, usted puede ir a la procesión.
del Viernes Santo. Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero los muertos se mueven de acuerdo a sus inclinaciones, a sus conocimientos, a lo que le preocupa. No tiene que ver nada que si tapa o no la prenda, o que usted es malongo, o que... Eso... Ay, bendito sea Dios. Con eso es lo que uno tiene que trabajar, orientando a la gente aquí, claro y preciso. Es rarísimo, rarísimo que en un fundamento esté una entidad espiritual que fue iniciada en el palo. Difícil. Se puede contar con los dedos de la mano. Con el muerto que se pactó, no, ni tan siquiera lo rayaron. Ni un rayazo por defensa propia. No tiene que ver nada con el palo. Y lo metiste ahí y viene de una vertiente católica, apostólica, romana. Porque usualmente, si usted, vuelve y repito, si usted jala un espíritu que viene de la tradición cristiana pentecostal, va a tener serios problemas. Porque lo menos que le va a decir es hijo del diablo. Lo menos que le va a decir. Así que esa es la que hay. Yo espero que este video sea de mucha aclaración. Y vuelvo y le digo a ahijado de otro monanzo, si usted le dan una prenda y usted no tiene capacidad mediúnica, no coja esa prenda, porque puede acarrear grandes consecuencias espirituales. Y después no me diga que usted no cree en Dios, porque va a tener que creer en Dios con las cosas que le va a pasar. Si usted se pone a trabajar con fundamentos sin tener la evidencia espiritual para trabajar con ellos. Salam aleikum, salam.